Bienvenidos al video correspondiente al foro número 3, Criminología y Derechos Humanos. Como hemos visto, precisamente la continuidad de la herencia de la teoría crítica en la criminología ha profundizado el camino hacia la criminología y los derechos humanos, o sea, es la tendencia humanística. En este sentido, los derechos humanos son propuestos como límite y como objeto del derecho penal. Los derechos humanos serían el límite del accionar punitivo del Estado y es el derecho penal, precisamente, el derecho penal no estaría legitimado si no contribuye a disminuir precisamente la violencia punitiva. Entonces, la criminología crítica de los derechos humanos propone precisamente, exigirá además la mínima intervención del derecho penal en el accionar de la justicia. En estos tiempos que corren, se hace imprescindible precisamente retomar de nuevo ese concepto del derecho penal mínimo. El derecho penal mínimo no es que no se use el derecho penal, sino precisamente que se use estrictamente lo necesario y que se busquen alternativas a las penas privativas de libertad. Este modelo criminológico tiene que ser adaptado a una realidad social determinada. Nosotros hemos visto en los temas anteriores que había una criminología heredada del positivismo versus la criminología derivada del conflicto social, como son la radical, la crítica y la de los derechos humanos, en las que estamos hoy haciendo una revisión. ¿Por qué decimos que se hace imprescindible? Porque seguimos, se hace imprescindible tomar con suma importancia el hecho de que tenemos que tomar en cuenta los derechos humanos en nuestro quehacer de la justicia. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es disminuir las garantías en el accionar, en la parte operativa de la ejecución penal. Hemos seguido las corrientes peligrosistas heredadas de los inicios de los años del siglo XIX, Lombroso, Ferri, Garófalo. O sea, solo tenemos unas dos formas de accionar en la justicia. Uno, seguir las corrientes peligrosistas o seguir las corrientes garantistas. Nosotros habíamos revisado en el foro 2 y habíamos dicho que para la teoría crítica y para la criminología crítica y la de los derechos humanos no hay un límite, no hay una diferencia entre la política criminal y la política social, y tampoco hay una diferencia o un límite entre criminología y política criminal. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre está en el centro del quehacer de la justicia y del derecho penal. Hay una ironía, ¿verdad?, en que se nos dice que todos somos iguales ante la ley. Yo tengo este pequeño párrafo de Anatole France, que es un autor francés, que nos dice que la ley prohíbe por igual a los ricos que a los pobres pedir limosna y dormir bajo los puentes. No es cierto, pero eso no es cierto. No todos tenemos acceso a los derechos fundamentales, ni al acceso a la riqueza por igual, ni al trabajo, ni a la vivienda. ¿Qué significa eso? Ustedes podrán leer en Barata que Barata hace mucho hincapié en que la prevención como política fundamental debe estar dentro de una estrategia de alternativa al control social punitivista, pero que es necesario desplazarse hacia un control social punitivo preventivo,
poner el énfasis en las situaciones complejas que producen los conflictos sociales, o sea, el delito y el uso indebido de drogas, cierto tipo de violencia, o sea, más hacia una política social, o sea, que la política de prevención debe ser una política social de integración. En algún momento yo les hablé a ustedes de vulnerabilidad psicosocial. Muchos de nuestras poblaciones más pobres son poblaciones vulnerables y en vulnerabilidad psicosocial, y con más frecuencia por su condición de vulnerabilidad entran en estos tipos de conflicto social. Es por ello que es indispensable una justicia social más que una justicia preventiva y punitiva, heredada de la reacción social, ¿verdad? Ahora vamos a hacer esta reflexión. O sea, ¿quiénes son los portadores de las necesidades que deben ser sujetos activos de la construcción del control social y no objeto pasivo de este? O sea, ¿quiénes son los portadores de las necesidades sociales? Las necesidades deben ser los sujetos activos, o sea, aquí yo estoy hablando de participación ciudadana. La población, todo ciudadano debe participar en la toma de decisiones sobre las políticas que deben darse, o sea, la política pública, y la política criminal o la política de seguridad no son una excepción en este caso. Es por ello que la articulación autónoma de la propia conciencia de los conflictos y sus necesidades en una comunicación libre de poder, la idea de la democracia y de la soberanía popular, es la guía para transformar el estado formal de derecho en el estado de los derechos humanos, de la seguridad humana. Seguridad humana significa acceso a los derechos para todos por igual. No puede ser de otra manera que fomentando la participación ciudadana para lograr un control social democrático, justo y no punitivista, y de la reacción social. Y eso es lo que estamos buscando. Pero la única forma de encontrar o de construir un control social democrático debe ser un control social democrático participativo, donde todos los sujetos seamos activos en las demandas de nuestras propias necesidades en la construcción de una política pública, una política en este caso de seguridad o, ¿verdad?, de control social. Quizá ustedes se preguntan, pero ¿y cómo? Casi siempre los espacios que se abren para la participación ciudadana son muy limitados y siempre participan los expertos, pero los expertos no saben cuáles son las necesidades reales de las poblaciones más vulnerables. Entonces hay que abrir estos espacios de participación ciudadana. Y algo importante, yo creo que aquí vamos a tener que poner atención a lo siguiente. Para una verdadera participación ciudadana debe haber una información objetiva para toda la población. ¿Eso qué significa? Que los medios de comunicación deben participar objetivamente para la educación ciudadana. Porque si seguimos utilizando los medios mal usados en una información exacerbada y peligrosista, vamos a legitimar una política más punitivista y regresiva en función de los derechos humanos. A esto me refiero, que es realmente lo que nos está pasando. Raúl Zaffaroni, sobre este tema de la participación de los medios para la información, que más que informar, desinforma y transmite miedo. Entonces el miedo no es un buen consejero en estos casos, sino hay que educar y propiciar objetividad en la información que se da, porque el acceso que tiene la mayoría de nuestra población es a través de los medios. Pero para educar, te tienen que usar todas las instituciones que hay en el Estado, desde el sistema educativo y también otros medios posibles para abrir esa participación
a la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos, no solo los expertos o los del sistema de control social, como son jurídico, seguridad, las universidades, no, son toda la población. Vamos a ver. Es que sobre esto, Barata nos dice que ningún cambio democrático en la política del control social puede ser realizable si los sujetos de necesidades y derechos humanos no logran pasar de ser sujetos pasivos de un tratamiento institucional y burocrático a ser sujetos activos en la definición de sus conflictos y en la construcción de los instrumentos de intervención institucional y comunitaria que sean idóneos para resolverlos según sus necesidades reales. Y aquí la criminología latinoamericana crítica fue muy enfática en decir que todo diseño de una política de control social debe estar adecuada a la realidad social a la que pertenece, que nosotros no podemos copiar políticas foráneas, o sea, que en Estados Unidos se dio una política social ciudadana, una política, de seguridad ciudadana muy estricta, y aquí tenemos que copiar los mismos lineamientos. Eso no puede ser posible. Sobre todo porque si nosotros hemos estado aprendiendo que la criminología es más una ciencia social y transdisciplinaria, y que aquella realidad social se debe estudiar desde diferentes enfoques sociológicos, psicológicos, antropológicos e históricos. Las políticas la política criminal debe estar enfocada de esa manera, más a disminuir las vulnerabilidades psicosociales y devolver derechos fundamentales a ser política punitivista, única y exclusivamente. O sea, más penas, más y más penas. De una forma sintética, nosotros hemos visto que la criminología positivista propone las tesis aquellas que revisamos en el foro número 1, de la conducta desviada, del etiquetamiento, de la reacción social. La criminología radical se reacciona y crea una serie de movimientos, incluidos pensamientos tanto radical punitivista como los radicales más bien abolicionistas, y luego la teoría crítica que hace la propuesta desde el pensamiento teórico crítico y desde la metodología marxista, dialéctica marxista histórica, y propone un control social más cercano, más humanista y de derechos humanos, que es lo que estamos viendo. Esto es en resumen, lo que hemos estado revisando. La criminología crítica del siglo XXI es para el siglo XXI realmente, porque ahora nos enfrentamos a una contrarreforma humanística. Si bien en los años 70 y 80 se dio esta reforma humanística en el quehacer de la criminología a través del pensamiento crítico, ahora estamos viviendo todo lo contrario, un regresionismo punitivista muy acelerado. Entonces, nosotros los operadores del sistema de justicia tenemos que ser muy críticos y hacer una revisión profunda, a profundidad. Es como propone Zaffaroni, que la criminología de los derechos humanos debe ser militante. Militante significa que debe ser constante, debe ser muy orgánica. Será de resistencia a todos los embates estos regresionistas y de un control social muy punitivista. Debemos estar muy atentos, debemos erigir
un observatorio permanente, cada uno de nosotros, cada institución, hará un control constante de convencionalidad. Y esta tesis, esta último, es fundamental en el quehacer de la ejecución penal. O sea, tenemos que hacer un control de la convencionalidad y hacer una autocrítica y una revisión. Debe hacerse una exigencia para un sistema inexpugnable de derechos humanos. O sea, que sea un bastión, un muro. Y entre muchas de las cosas que debe hacer, y hay un gran listado, y eso se lo dejo en manos de ustedes porque vamos a seguir en el foro número 3. Entre otras cosas, la criminología de los derechos humanos reclamará la desadministrativización de lo penal y la codificación, el derecho penal mínimo como derecho humano, la autonomía del Poder Judicial como derecho humano. La independencia judicial es fundamental. Y eso es una lucha de todos los días. El acceso a la justicia para todos, no para unos ni para un sector nada más. La igualdad efectiva en todo el sistema de justicia penal. La efectividad de las leyes nacionales y las normas internacionales sobre los reclusos o sobre los privados de libertad. Y ahí es donde hará un control constante, hará una vigilancia constante y hará control de convencionalidad. Entonces, para ir terminando, los derechos humanos son propuestos como límite y como objeto del derecho penal. Los derechos son el límite del accionar punitivo del Estado y eso es lo que propone la criminología de los derechos humanos en una síntesis somera. Nosotros seguimos desarrollando más sobre las tesis que propone la criminología y los derechos humanos. Los autores como Barata, Lola Niyar, en su libro de la criminología y los derechos humanos es muy clara en esto. Ustedes pueden apoyarse en otra bibliografía, como lo vemos, siempre y cuando ustedes me la hagan saber para revisarla. Bueno, hasta aquí entonces este pequeño video y seguimos en el foro. Nos vemos.